Vamos a charlar con Pablo Leonardi. Él es psicólogo y yo te contaba cuando abría el programa y editorializábamos desde temprano la situación de la salud mental de los argentinos, cómo vamos a quedar luego de esta pandemia. La realidad es que es una situación prolongada en el tiempo, que a lo mejor en otros países se dio de otra manera, nadie está diciendo que sea ni mejor ni peor, sino simplemente que es distinta. Y me parece que a muchos argentinos no le está pegando bien y bueno, hay que analizar esto a mediano plazo seguramente. Pablo Leonardi, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Maximiliano. Muy bien y encantado de poder tomar contacto con ustedes ahí en la radio, con todo el equipo. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Pablo, ¿qué nos está pasando en el medio de la pandemia a los argentinos, psicológicamente hablando, desde el punto de vista mental? Mira, nos está pasando que el miedo caló hondo en todos y fue prácticamente, no sé si una emoción buscada, pero al menos no evitada. Y el miedo es malísimo porque te lleva a estresarte y a estar inhábil, ¿no? Sin saber qué tipo de actitud tomar. Creo que tendríamos que haber apuntado más a la formación de la gente, a la capacitación, a la esperanza, al apostar a las maneras que teníamos todos de procurarnos salud desde antaño, porque pareciera que todas estas nuevas amenazas fuesen algo propio, una invención del siglo XXI, cuando en realidad virus existen desde siempre y el hombre los ha sobrellevado con mecanismos más o menos parecidos a los que tenemos ahora, pero siempre se apostó a la resiliencia, o sea, a poder recomponerse luego del desafío estresante del ataque, no sé, de la enfermedad, de todo esto que nos tira para abajo, pero sobre todo apostando a las fuerzas que tenemos, a encontrar cómo podemos salir adelante. Y hoy uno no ve eso, no ve que se le diga a la gente cómo hacer para reconstituirse, para apostar al futuro, para tener esperanza, para reconstruir una realidad económica, sino que por el contrario son pálidas todo el tiempo y amenazas que los paralizan a muchos. Bueno, hablas de miedo y uno en principio puede decir, uno le tiene miedo a lo desconocido y bueno, la verdad que los primeros días o digamos los primeros, te diría el primer mes y medio, veíamos las imágenes europeas y bueno, obviamente nos asustábamos, nos paralizaba, digamos, la situación. Pero, digamos, en Europa y en otros países del mundo la cosa fue flexibilizándose. En Argentina no se tomó esa decisión. Desde el punto de vista sanitario y algunos argentinos empezaron a enamorarse de esta decisión, está bien porque como tenemos miedo está bien que nos quedemos adentro, pero ahora nos damos cuenta que no sé si estaba tan bien eso, ¿no? Cumplido los 6 meses. Mirá, la realidad argentina es atípica, por eso no nos va tan bien como el resto del mundo. Yo no quisiera entrar en una cuestión política y polemizar sobre eso, porque ustedes me preguntan sobre salud, pero en general hay mucha gente por la realidad argentina que vive de sueldos públicos y en buena hora, ¿no? Necesitamos trabajadores públicos y gente que esté en las instituciones, pero esa gran masa de trabajadores que tienen asegurado el sueldo pueden de alguna manera quedarse tranquilos con esa oferta del quedarte en casa y de cuidarte. Claro. Pero a diferencia de esa masa, muchísimos, como es mi caso, como es el caso de muchos cuentapropistas, necesitamos cada día generar el recurso. Entonces, digamos, es otro factor que atemoriza tu existencia, el hecho de que no puedas contar con la generación justamente de esa energía vital que te va a permitir comer, pagar impuestos, darle la educación a tus hijos, seguir adelante, ¿no? O sea, nos atacan sí por el lado de lo viral y la salud y esta cuestión de la higiene, pero por otro lado, internamente, la persona que se quedó un poquito más de la cuenta paralizado en su casa, entra a tener otras condiciones internas que se desequilibran. Exacto. Y es importante eso que vos estás diciendo, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en el caso de mis padres, que están aterrados por salir, y yo, sin embargo, veo mucha gente que hace actividades, que hace trabajo, y yo le digo, mira,
La verdad que tampoco uno quiere dar un mal consejo, porque realmente uno como no sabe, no quiero quedarme con la culpa el resto de mi vida si les pasa algo, pero fíjate en lo que entramos, ¿no? La disputa de estas cosas. Si te va a hacer bien darle una caricia a tu nieto, o si te va a hacer bien verlos o abrazarlos, o si te va a hacer bien quedarte en tu casa y que nada pase. Sí, Es hay dos como cosas ahí loco, en lo que ¿no? dijiste, ¿no? O sea, por un lado, el hecho de que vos tengas que cuestionarte si podés emitir tu opinión. Claro, Eso es gravísimo. es A gravísimo. ver si al otro le gusta o no, o si a los organismos X le parecen apropiados, te van a censurar o no. Afecta un montón de derechos, ¿no?, que tenemos. La libertad de expresión, creo que el artículo 19 de la Constitución, si no, mal no recuerdo. Sí, sí. Y por otro lado, la otra cuestión, o sea, el efecto de privarle a tus seres queridos tu compañía y el forzarte a abandonarlo muchas veces. Gente que no ha visto padres mayores, gente que no se ha comunicado con la familia, vínculos que se rompen. Ni hablar de parejas que por no verse a lo mejor han dejado han roto la relación, no han podido seguir juntos en función de que se les priva de la intimidad, ¿no? Y la verdad que es macabro todo el sistema, cómo va evolucionando, porque el miedo genera esas cosas, no genera una actitud proactiva, sino que lo que te genera es retraimiento. El miedo paraliza, el miedo lleva a la muerte, si vos querés, en la indefensión. En cambio, la propuesta de acción, el hecho de que vos puedas hacer algo, que tomes medidas, que tengas esperanza, que te sientas activo, te sana, naturalmente te sana. ¿Estás Y otra viendo? cuestión que es muy importante, fíjate que cuestionamos las cosas que nos enseñaron siempre. Yo me acuerdo lo que me decía mi abuela, salí a caminar al sol, no te quedes tanto tiempo sentado, hace un poco de ejercicio, Es verdad. andar a respirar aire puro. Y yo entendía que eso era la salud. Ahora me cuentan otra cosa y tengo que pensar que a mí, no sé, me educaron analfabetos, cuando en realidad sigo teniendo la más alta estima por todos mis ancestros, porque han sido personas muy inteligentes que han vivido vidas muy largas. Entonces, la verdad que no cuadra mucho todo esto, a no ser que hace un trasfondo político también, mezclando otros intereses que de repente sirven a otros fines, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. Pablo, todo esto que vamos hablando en estos 6 meses, la problemática del miedo, lo que genera el miedo, la paralización, el tema económico sumado, te pregunto cómo ves la salud mental de los argentinos a mediano plazo, porque indudablemente, inclusive se ve en la calle, por ahí, a mí me gusta mucho observar las personas Yo la veo mal a corto plazo y a mediano plazo empeorando, o sea, la verdad que no estamos nada bien. Imagínate la cuarentena más larga del mundo. Sí. Vos y yo tenemos trabajo, por suerte estamos hablando desde esa tranquilidad, pero hay gente que ya no lo tiene. Hay gente que sabe que no lo tiene y no sabe qué hacer, y sabe también que hay delincuentes presos por esta cuestión del coronavirus que fueron sueltos, o quién sabe por qué razón, no sé, de importancia abrumadora que desconozco, que contradice todo lo conocido, ¿no? Porque así como te decía, uno tendía a pensar que la salud más o menos la tenía entendida por haberse cuidado y ver a sus ancestros vivir. También uno entendía lo que era la justicia, también uno entendía lo que era la seguridad, y hoy por hoy se desayuna con estas cosas, donde te dicen que la justicia no funciona, que hay que cambiarla, que los presos tienen que estar afuera. Entonces imagínate, para personas de mediana edad, como en mi caso, o personas más adultas aún, encontrarse con esta desarticulación total del mundo, del contexto en el que vivíamos, ¿no? O sea, es abrumadoramente nocivo, esto tiene una letalidad muy grande. Yo pienso también, eso no se publica porque de alguna manera alienta a la repetición, sí, pero deben haber aumentado, estimo yo, los casos de suicidio, los casos de personas desesperadas que no saben cómo hacer, cómo seguir adelante. Sí, sí. Yo salgo a dar una vuelta por mi manzana, en mi barrio, vivo en zona centro acá en Rosario, y los negocios que cierran son todos los días, 1, 2. Entonces, acá en Buenos Aires es exactamente igual, exactamente igual. Es increíble ver la cantidad de locales cerrados
en plena City porteña. La verdad es impresionante. Mira, te cuento y de paso se lo traslado a los oyentes, uno de los locales más grandes, de una de las casas de comida más grandes internacional sobre la avenida Callao, ayer cerró sus puertas y bajó persianas. Y la verdad que es desolador, es desolador. Ahora, más allá de eso, que es la descripción de lo que uno ve, te quiero preguntar por un tema. Vos me decís que vivís en la ciudad de Rosario, y te pregunto también por esto que nos está pasando como argentinos, ¿no? Donde nos tenemos miedo entre argentinos. O sea, yo si mañana me quiero ir a Rosario, que es mi ciudad, la ciudad que amo, la que nací, la que tengo toda mi familia, me miran mal, porque voy de Buenos Aires y estoy llevando el virus. ¿No? También ese miedo entre nosotros mismos. Augusto, que está en Entre Ríos, me decía que él para ir a su casa en Concordia tuvo que hacer la cuarentena de 14 días y que además en cada uno de los pueblos que ingresaba por la ruta 14 lo paraban y había barricadas, o sea, como una cosa de película, ¿viste? Mirá, cuando a uno le dan opciones de actividad, uno elige hacer, pero cuando uno no puede hacer, elige observar lo que hacen los demás. Y esa observación, cuando es exagerada, se transforma en paranoia. O sea, vos podés centrar tus actitudes en la observación propia para diseñar planes de acción, y entonces pensás en cada vez mejores planes para poder ser exitoso en lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, gestionar tu salud, en viajar o hacer cualquier cosa. Pero cuando te llevan por el miedo o lo tenemos, ahora estamos hablando no de un contexto que te lleva, pero muchas veces los miedos son internos, también aparecen por determinaciones personales. Pero imagínate esto, si vos en vez de hacer algo movido por tus fueros íntimos, todo el tiempo estás observando lo que hacen los demás, temes que los demás tengan algo que amenace tu existencia, y entonces toda tu furia, toda tu frustración va sobre los otros, y esa es la paranoia. Y eso es lo que se está viendo, o sea, la agresión de unos contra los otros, al punto que en algunos edificios, al principio, ahora no sé si no lo comentan más, pero debe seguir pasando, ¿no? Mucha gente no quería que los médicos estuviesen viviendo donde vivían porque frecuentaban los hospitales. Exacto. Y los sanatorios. Entonces, a ese que después iban a recurrir para que le gestione la salud, era el que atacaban, y si estaba en ellos, lo apedreaban y lo mataban a palos. Sí. O sea, es una manera muy poco eficiente la que están llevando adelante desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno, no contemplando todas estas cuestiones, que son muy importantes. No podés estar solo observando la cuestión de la esterilidad que puede gestionarse a partir del alcohol en gel y de algunas actitudes que te llevan a aislarte de los patógenos, porque en realidad pasan otras cosas en la vida. Estamos vivos, interactuamos, somos una sociedad que construye su progreso en función de las interacciones, y ahí estamos dinamitando las interacciones, no las comunicaciones entre los unos y los otros, el contacto personal. Parece que el otro es el enemigo, tenés que alejarte, tenés que tocarlo con un palo. Esas tonterías que se ven por televisión, el periodista con el micrófono a 2 metros entrevistando a la persona como si fuera un leproso. O sea, ¿dónde está la humanidad? Augusto Ñesgay está del otro lado vía Skype, te quiere preguntar, Pablo, los pongo en comunicación. Augusto. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, Augusto, mucho gusto, encantado, muy bien. Bueno, justamente lo estabas diciendo recién, ¿no? Quería ir por la línea de lo que comentabas, los médicos que son excluidos de su propia casa, y también un poco lo que se vivió ayer, que lo comentábamos hace un rato en el bloque anterior, lo que pasaba con los enfermeros que fueron a reclamar por cuestiones dignas de trabajo y fueron apaleados por la policía. Digo, ¿cómo juega todo esto la sensación de desprotección que tienen aquellos que están cuidándonos y que están poniéndole el cuerpo a la pandemia? A tu punto de vista, ¿cómo juega esto? Mirá, cuando no hay una verdadera democracia en el sentido de entender las distintas posturas y mediar en eso, en los distintos reclamos y encontrar salidas que sean de alguna manera mixtas o que contemplen varias cuestiones, vos te encontrás con la emergencia del totalitarismo, o sea, algo que se eroga el poder de la razón y que pareciera que tiene una superioridad sobre cualquier otra cosa. Entonces,
no están dispuestos a discutir ciertas cosas y lo otro parece que fuera el enemigo. Vos no tenés una graduación analógica donde hay grises en el mundo, sino que están los blancos y los negros. O respetás lo que se supone que es la verdad, o sos un paria, o sos un enemigo, o sos un patria, o no sé, antivacuna, todas estas cosas que se ponen, ¿no? Pro o anti, en todas las cosas. Entonces, sos blanco o negro. Y eso no hace bien a ninguna sociedad. Las sociedades tienen que ser grises. Tiene que haber riqueza en las opiniones, tiene que haber gente que piense muy acertadamente de una manera, otra que piense muy acertadamente de otra totalmente diferente, y en el medio un montón de argumentos que hacen que la razón, la inteligencia, la creatividad, la asertividad aparezcan como herramientas humanas, creativas. No podemos ser creativos, tenemos que ser obedientes. Esto es de 1984. Claro. O sea, este libro de la sociedad totalitaria, ¿no? Parece que apuntáramos a eso, es una locura. Sí. Contame, ¿cómo está la situación en estos momentos en la ciudad de Rosario? Haceme un poco de cronista. Mirá, Rosario es una ciudad muy parecida a Buenos Aires. Nosotros estamos muy conectados, mucha tecnología, mucho desarrollo. Pero Rosario también es una ciudad donde había un movimiento muy pujante de comerciantes. No es tan industrial, pero es una ciudad muy comercial. Y toda esa actividad está virtualmente paralizada. Hay algunas maneras que se ven de funcionamiento, que es el take away, de mandar a domicilio, o te atienden desde los improvisados mostradores en las puertas semiabiertas de cada local. Pero la tristeza que se ve en la calle de la gente que realmente era pujante, de aquel que tenía un proyecto y hacía grande al país, la verdad que deprime bastante. Y uno ve mucha gente a lo mejor alentando estos modos totalitarios desde los organismos de control y de las instituciones estatales. No todo el mundo, pero digamos es mucho más fácil, siendo parte del sistema y de estos mecanismos articulados por él, poder situarse en un lugar de beneficios. Ahora, sinceramente, toda la gente que era contrapropista y que estaba llevando adelante con mucho esfuerzo cada día una rutina creativa de poder ganarse el mango artesanalmente, esa gente está muy triste y tiene todo el derecho a protestar. Se ve mucho en las manifestaciones, por ejemplo, las que ocurrieron el sábado, en estos días, el 19, ¿sí? Sí. Donde fue masivo realmente el banderazo, y había gente que entendía que la libertad era mucho más importante que la reclusión, ¿no? O que estos mecanismos totalitarios de obediencia, porque al fin y al cabo, si fuese cierto eso, te quedarías muerto y excluido en tu casa de todo tipo de actividad comercial, porque va a morir el comercio, va a morir el que de alguna manera sí está en peligroso el virus, ¿no? El que te trae la encomienda, el que gestiona todas las cosas, y te vas a quedar encerrado en tu casa solo sin poder hacer nada. O tiene que existir otra alternativa, que es que manejemos con cuidado el virus, porque obviamente que el virus existe, pero que tengamos estrategias inteligentes alrededor de eso. Toda la prevención, todo el cuidado, como vos quieras, pero también correr el riesgo propio de la vida. Para vivir hay que correr riesgos y hay que manejarlos con valor. Uno tiene que tener el valor de enfrentar ese temor que paraliza. Ahora, no estamos en un punto virtuoso porque nos están llevando a la parálisis por el miedo y no a la valentía de saber que a pesar del miedo vos tenés que salir y enfrentar esos riesgos. La otra postura, de la que en todo caso acusan a quienes se mueven, es ser temerario, no correr riesgos excesivos, de alguna manera no preocuparle el otro. Eso es otro extremo, que está mal también, que cualquiera haga cualquier cosa sin mediar la empatía por el otro. Pero no estamos hablando de eso acá, estamos hablando de un punto justo donde hay que enseñarle a las personas que esto lo podemos manejar y podemos seguir haciendo nuestras actividades, no en la nueva normalidad, normalmente. ¿Cómo que la nueva normalidad? ¿Qué es esto de la nueva normalidad? Yo no quiero vivir en un estado totalitario. A mí no me interesa esa nueva normalidad. Yo quiero, como mis abuelos manejaban otras crisis, poder cuidarme. Si hace falta usar el barbijo, obviamente, que también es discutible porque uno respira todo el tiempo
los gases que debiera expulsar, ¿no? O sea que por un lado prevenís una cosa, pero por otro lado te estás intoxicando. Así que, claro. Eso, pero ¿sabés qué pasa? Agitado a mi casa. Cuando vos decís eso, Pablo, me imagino que hay mucha gente que te considera sos anti-cuarentena, sos anti-sistema. Yo soy pro-salud, o sea, no quiero ir en contra de la cuarentena. Me parece que no tendría que tener vigencia la cuarentena más que como una técnica, un recurso que se emplea puntualmente. Pero eso tampoco funciona porque se dijo los primeros 15 días que era para preparar el sistema y ahora nos confiesan que el sistema no está preparado. Lo que alienta mucho más el temor, ¿no?, de la gente, porque siempre nos corre por ese lado. Sí, claro. Ahora, yo no soy quien para cuestionar a los políticos, no es mi métier, o sea, yo estoy en otra cuestión, pero ahora en temas de salud, en temas del sistema inmunológico, en temas de autoestima, en temas de cómo procurar el bienestar, sí puedo hablar, y estoy seguro que todas estas actitudes, incluso los modos radiales y televisivos, donde todo el tiempo están alertando a la gente, poniéndola en un estrés permanente y sostenido, que los inhabilita, donde no hay ninguna salida, es realmente caótico, o sea, es una cuestión muy dañina. Realmente yo pienso en el futuro cuando observen y estudien todas estas cosas, lo van a ver como una crisis realmente que sacó lo peor de los medios de comunicación. Comparto bastante la línea de pensamiento. Pablo, te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos. Les agradezco muchísimo la comunicación y quedo a su disposición. Y por si algún oyente, alguno quiere comunicarse conmigo o quiere ampliar alguna duda, yo tengo una página que se llama psicólogosrosario.com. Ahí me pueden encontrar y están todos mis datos. Psicólogosrosario.com. Psicólogos con S y sin S, psicólogo y psicólogosrosario.com. Perfecto, gracias. Pablo, un abrazo muy grande. Les agradezco muchísimo. Un abrazo. Pablo Leonardi es psicólogo, para charlar, la verdad que hemos charlado extenso, Augusto, me parece interesante, ¿viste? Porque la verdad que no sé, es tan difícil charlar de estos temas cuando hay gente que no piensa igual y gente que por ahí se sienta desde la comodidad de la seguridad de un ingreso, sea proveniente por alguna asignación, sea proveniente por tener un trabajo fijo o en el Estado o en el privado, pero que te siguen pagando igual, y cuando vos no ves que el otro tiene que salir a romperse los cuernos para mantener ciertas cosas y para pagarte ese sueldo, o para, digamos, me parece que él dijo una frase al final que a mí me parece sumamente interesante. Esto de ponerse en el lugar del otro y de salir de la comodidad de uno, y que esto ha sacado lo peor de nosotros mismos como seres humanos. O sea, por el contrario, pensar que esto nos iba a hacer mejor como sociedad en lo comunitario, nos ha hecho peor como sociedad, y cada uno se encerró en sí mismo y en la seguridad que tiene de sí mismo. Porque, digamos, aquel que tiene la seguridad de un sueldo no le está diciendo al otro, no, mirá, vos que tenés que salir a trabajar, andá, salí, ganate el mango y cuidate. Por el contrario, vos sos un guacho, un forro, porque estás contagiando a todo el mundo, pero vos sí tenés el sueldo, el otro no. ¿Entendés? Vos sí tenés asegurado el ingreso, el otro no. O sea, ha sacado lo peor de nosotros mismos esto. Sí, Maxi, coincido. Igualmente, creo que, a ver, lógicamente, esa gente, quiero creer que son los menos siempre, ¿no? Al menos no lo veo acá, en Concordia, en Entre Ríos, porque además tengo amigos, por ejemplo, que cobran planes sociales, que cobran el IFE, me dicen, loco, la verdad es que yo no quiero cobrar esto, yo estoy buscándole la vuelta para volver a trabajar. Tengo amigos que son profesores de educación física, que trabajaban en gimnasios, que les cerraron los gimnasios y que están buscándole la vuelta para poder seguir trabajando de alguna manera. Y elijo pensar que la mayoría de los argentinos son así, ¿no? Que son los menos los que hacen como vos decís, ¿no? Como que, vos estás contagiando, pero yo estoy tranquilo sentado en mi casa, deberías cuidarte más. Qué sé yo, Maxi, ojalá que esto cambie y que cambie pronto y que realmente empecemos a dejar de mirar el ombligo propio, empecemos a cuidarnos entre todos y a pensar en todos y en cómo podemos ayudarnos entre todos. Si querés comunicarte con nosotros, 11 22 62 77 28. Grupo Sónica en nuestro canal de YouTube.